Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Bien, pues iniciamos el cuarto periodo que se llama asentamiento. Hemos pasado por 3 periodos anteriores. Uno de ellos, el primero, principios, después fue patriarcas, el tercero fue éxodo y ahora el cuarto periodo es asentamiento. El símbolo que corresponde a este periodo, lo observan ustedes en la pantalla, es una especie de cohete que está aterrizando. Si el tercer periodo era un cohete en despegue, ahora vemos que es un rectángulo inclinado hacia abajo con una flecha. Las iniciales que se le van a agregar a esta, las siglas, va a ser una J en un principio en lugar de la M, además de la letra C y una letra D, las cuales significarán Josué, la C de conquista y la letra D de división. Si en las pasadas lecciones encontramos a Moisés liberando al pueblo de la esclavitud en Egipto, atravesando un desierto y llegando a la frontera con Canaán. Ahora, en este libro, en el libro de Josué, vamos a encontrar una aventura militar. Sí, prepárese para una aventura militar. Canaán, esta tierra, la tierra prometida en ese entonces, estaba poseída por varios reinos. Muchos de esos reinos tenían graves problemas morales, espirituales con la ley de Dios. Eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían incluida dentro de la misma religión la fornicación y además eran pueblos que practicaban el sacrificio de niños. Así pues, la derrota de ellos por medio de Israel y su destrucción fue el juicio de Dios sobre todas esas naciones. Bien, entonces prepárese para encontrar la importancia de este libro, el libro de Josué, quién lo escribió, cuál es el tema, cuáles son las partes más importantes de este libro, a qué entendemos entonces o cómo se dio la conquista, en qué fases se dio la conquista, qué fue lo que Dios hizo por su pueblo para que pudieran abrirse camino y cómo es finalmente que el mismo Josué dividió la tierra a las 12 tribus. Vamos entonces por estos puntos. El libro de Josué es el que cubre el cuarto periodo. La historia de este libro involucra 30 años. El tema del libro desarrolla la fidelidad de Dios al prometerles una tierra y al ser cumplida esa promesa. Allí vamos a ver por fin a una nación debidamente constituida, con un territorio y con un liderazgo. Josué fue aquel que sustituyó a Moisés. Su nombre significa Jehová es salvación. Es semejante al nombre de Jesús. Fue un hombre de gran valor, poder, fe y oración, también liderazgo. ¿Cuál fue su trabajo? Fue el de introducir al pueblo a tierra prometida. Lo podemos ver en el capítulo número 1. Ahí describe a Josué como siervo de Moisés. Vamos a ver en la historia de Josué que siempre estuvo apegado a él, al liderazgo de Moisés. Ahí también vamos a encontrar en ese mismo capítulo la promesa de que le daría Dios la tierra prometida. También le promete que nadie podría hacerle frente.
le promete que no le dejaría, que no le desampararía. Dios lo cubrió de promesa, pero también le pidió que fuera un hombre esforzado y le pidió que fuera valiente, además que nunca se apartara del libro de la ley, ni a la izquierda ni a la derecha. Estas fueron las responsabilidades que Josué tenía. Como aplicación a esto, nosotros, como siervos de Dios, y cuando desempeñamos un ministerio o estamos bajo un liderazgo, debemos ser también responsables delante de Dios y debemos saber que Él estará con nosotros. Debemos saber que debemos de ser valientes en la ejecución de nuestro trabajo y siempre, siempre apegarnos a sus mandamientos, siempre a la ley de Cristo para poder obtener victorias y bendiciones en nuestro hacer. Hablemos del paso del Jordán. Sucedió que 40 años después encontraron una barrera natural antes de entrar a la tierra de Canaán. Esta barrera era el río Jordán. Justamente este río era como una frontera, una protección natural que tenía ese territorio y ellos tenían que cruzarlo. Dios trabajó allí. Capítulo número 3. Los sacerdotes tomaron el arca, caminaron y el agua se abrió, el agua se secó, ellos pudieron pasar hasta medio río y el río abrió una brecha seca donde el pueblo pudo caminar, pudo pasar sin ningún peligro mientras el arca era cargada por los sacerdotes que estaban a medio andar, a medio río, medio cauce. Posterior a ello se estableció un memorial. ¿Qué es un memorial? Un recuerdo que permitiría a las generaciones postreras, a los hijos de los hijos, saber lo que Dios había hecho. Y pusieron 12 piedras, un altar de piedras en el río y otras tantas afuera del río. Vamos a ver en el capítulo 5 que los reyes, 5:1, los reyes que estaban alrededor, al darse cuenta del poder de Dios al abrir el río, se apanicaron, entraron en temor. Antes de entrar a tomar tierra prometida ya ahí en Canaán, Josué amonesta en Gilgal, cerca de Jericó, a su pueblo. Se renovó el decreto de la circuncisión. El pueblo se purificó. Se volvió a celebrar la Pascua ya en tierra de Canaán. El maná finalmente cesó, ese pan que caía del cielo y que alimentó al pueblo de Israel cuando viajaron por el desierto, cesó porque ahora ellos podían cosechar, empezar a disfrutar de los frutos de la tierra. Entramos entonces al tema de la conquista. Ahora finalmente Josué y su pueblo están a un pie, ¿verdad? A un paso solamente de poseer esa tierra y está poblada, como hemos dicho, por naciones, por reinos extranjeros ahí o que se habían apostado allí, pero que habían cometido o eran pueblos que tenían mucha degradación y como lo hemos dicho, el pueblo de Israel vino a ser el juicio de Dios para ellos. En el periodo de la conquista, Josué establece 3 campañas brillantes. Había un centro, había un norte y había un sur. ¿Cuál fue la estrategia? Conquistar primero la parte céntrica. Así que se abalanzó o el punto era Jericó. Así finalmente si Jericó caía,
Entonces los reinos del norte y los reinos del sur no podrían hacer alianza en contra de Josué y de Israel. Finalmente, Jericó fue conquistada, pero no a golpe de guerra, sino por medio de un desfile. Sí, el pueblo desfiló y tocó la trompeta. Las murallas enormes e imponentes que rodeaban Jericó cayeron. Hebreos 11, versículo 30 nos da la razón de por qué cayeron las murallas. Y la respuesta es por la fe. Sí, por la fe. La fe es poderosa cuando se coloca en el Señor Dios Todopoderoso. Primera de Juan 5:4 nos dice que la fe tiene el poder de vencer al mundo. Hebreos 11, versículo 1 y 2 nos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Además, guardar la fe Efesios nos permite también 6:16 nos dice que es el escudo por medio del cual podemos apagar los dardos del enemigo. El pueblo entonces entra, los guerreros entran a Jericó, pero había una orden explícita, y la orden era que nada de lo que había allí debían de tomar, todo debía ser destruido. Los despojos serían considerados como maldición incluso, o sea, los restos de animales o de pertenencias o de riqueza debía ser todo destruido. Eso lo vemos en Josué capítulo 6 versículo 18. Ahí está la orden explícita de no tocar, le llama ahí anatema, no tocar aquello pues está bajo maldición. Es la palabra anatema, bajo maldición, maldito. Sin embargo, al parecer todo manchaba miel sobre hojuelas hasta ese punto. Los guerreros de Josué hacen una nueva campaña militar contra un pueblo pequeño, tan pequeño como su nombre, Ai, y son derrotados. Él nos explica, pues la promesa de Dios había sido que Él entregaría a los enemigos en sus manos y que nadie podía hacerle frente. Lo recordamos en el capítulo 1. Sin embargo, hay una gran derrota. Eso desmoraliza al pueblo. Josué se siente mal y culpable por los que murieron en ese embate. Pero Dios revela la razón por la cual habían tenido ese fracaso y lo va usted a encontrar en el capítulo 7, verso 1 y se complementa en el 19 y versículo número 21, del 19 al 21. Entendemos que había un hombre que había roto el mandamiento de Dios acerca de no tomar nada del botín y su nombre es Acán. Acán confiesa lo que había hecho. Dijo que sustrajo un manto precioso y además 200 ciclos de plata y un lingote de oro y tomó eso y lo escondió en su tienda, en su casita, ¿sí? Además, pues nos indica también que esto, esto lo hizo, dice, observando, codiciando, tomando y escondiendo. Esta parte nos recuerda la misma caída que Eva tuvo en el Edén. Dice que ella vio el fruto, lo codició, lo tomó y lo comió. Este es el proceso de la tentación que ellos enfrentaron y cayeron, y es el mismo proceso que sigue afectando hoy en día a la humanidad. Así es como el enemigo sigue trabajando en los seres humanos y aún en los hijos de Dios y provocando tentaciones y haciendo caer todavía a muchos. ¿Cuál es el efecto del pecado? Lo podemos ver en este caso en el pueblo de Israel. Un hombre pecó y perdieron la guarda de Dios. De la misma forma pasa
en una congregación, en un pueblo. Si el pecado entra por uno y este pecado afecta al resto. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos unidos. Todos los que formamos parte de una asamblea, de una iglesia, de una congregación, tenemos una unidad que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Hay una unidad espiritual y lo que usted hace afecta a los demás y lo que yo hago afecta a todos ustedes. Tenemos una relación porque somos un cuerpo. Eso lo puede usted ver en 1 Corintios capítulo 12 del 12 al 27. Después de la batalla contra Jericó y contra Ai, fueron convocados en el monte Ebal y el monte Gerizim para escuchar la ley de Dios. Eso lo vamos a ver en Josué en el capítulo 8, versículo 30 al 35. En el capítulo 9 vamos a empezar a ver cómo es que ahora las naciones, los reinos del sur, comienzan a organizarse para pelear contra Israel, a excepción de un reino no pequeño, el reino de los Gabaonitas, que usaron una estrategia diferente, usando ropas viejas, zapatos viejos, comida echada casi a perder, se presentaron ante el liderazgo, ante Josué, y les dijeron que venían de una nación muy extraña, que ellos no serían ningún problema, muy lejana, y ellos, viendo solamente la evidencia física, pues decidieron hacer pacto con ellos, no causarles ningún daño, pero olvidaron consultar a Dios, nunca le preguntaron a Dios. Cuando ya habían hecho el pacto, se dieron cuenta que habían sido engañados, que no era un pueblo que vivía lejanamente, que era un pueblo que estaba dentro del territorio. Pero bueno, el pacto se había hecho y este pueblo fue aceptado, vamos, como parte de una unión, o de una amistad entre pueblos. En el capítulo 10, los 5 reinos del sur se organizan para pelear contra Israel. Primeramente para pelear contra Gabaón, pero Gabaón avisó a Josué para pedirles apoyo militar y así pudieran hacerle frente a los 5 reinos porque estaban enojados con Gabaón, que había hecho alianza con Israel. Entonces el pueblo se organizó y pelearon. Dios prometió que tendrían victoria, que los entregaría en su mano. Josué guió la batalla y sí, empezaron y asestaron un golpe fuerte a esos reinos. Y mientras ellos los iban tras de la presa, comenzó a caer granizo tan fuerte, tan grave, que mató a muchísimos. La Biblia dice que fue más el granizo que mató al enemigo que la espada de Josué. Aún así, Dios hizo otra obra maravillosa. Para poder acabar la batalla, Josué oró para pedirle más tiempo a Dios, más luz de día. Fue así que en la oración el sol se detuvo y Josué pudo terminar con el enemigo. Grandes obras hace el Señor, ¿no le parece? Dios hace cosas maravillosas, tan grandes que no podemos ni siquiera imaginarnos. En Efesios 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer grandes cosas. Él es poderoso. Y este ejemplo relatado acá, en esta porción del libro de Josué,
nos revela parte de ese gran poder y cómo Dios responde a la oración. Así, el territorio fue ampliado desde Gabaón hasta Cades Barnea. Solo Gerar y Jerusalén, que eran ciudades fortificadas, quedaron en pie. De ahí toda la parte sur fue tomada por Israel. Por otro lado, ya los reinos del norte, al ver lo que había sucedido en el sur, comenzaron a organizarse, liderados por Jabín, rey de Azor. Y entonces entraremos a la siguiente etapa que se llama la división, basada ahora entre el capítulo 13 hasta el capítulo. Esta parte de la conquista en el norte la veremos la próxima semana, al igual que la división de las tierras a las 12 tribus de Israel. Por lo pronto es todo. Dios les bendiga.